Buenas. En el siguiente trabajo estaremos hablando de lo que es la educación física en la antigua Grecia. Observaremos sus diferentes tipos de deportes, actividades físicas y deportivas, en sus diferentes categorías. Observaremos las categorías según sus épocas y también visualizaremos lo que fueron los Juegos Olímpicos y algunos de los intelectuales, autores que se dieron el papel de hablar sobre lo que es la educación física. En la antigua Grecia se practicaba lo que era el juego de toros, donde el papel principal no era cazar ni sacrificar a este animal, sino más bien que hacer acrobacia con él. Este animal era considerado sagrado y muchas personas pensaban que tener contacto con él le ayudaba a lo que es la fecundación humana. Un juego muy popular. Más adelante vemos lo que es Homero en la época caballeresca, donde Homero es llamado por Planto el educador de Grecia. En esta era se ve que la competitividad y la rivalidad y la competencia convertía en héroes a los vencedores. Y se resalta lo que es la palabra arete, que es el respeto a los competidores vencidos. Más adelante se ve que encontramos el libro de la Ilíada, donde se resaltan lo que es las reglas que estos tenían para sus juegos, donde se resalta el respeto que se tenía a los demás concursantes, a los mayores. Los jóvenes le tenían respeto a las personas mayores de edad. Y también en la Ilíada se resaltan los diferentes datos de diferentes juegos y actividades deportivas. Se relata también cómo los dioses se contagiaban por el entusiasmo del público. Y en los juegos y las carreras de carros solamente participaban los grandes caudillos. Es aquí cuando. El Estado ateniense era una organización política que debía permitir el desarrollo y la cultura de los ciudadanos, cosa que no permitía el sistema o la organización espartanos. Los atenienses adoptaron una vida política más civilizada que los espartanos. Y la educación dejó de ser esencialmente militar. En ese tiempo la educación era obligatoria para los espartanos. Sin importar la clase de la familia, los padres tenían la obligación de los hijos de dar una educación física y espiritual. Para la familia, los trabajos manuales representaban un daño físico, ya que eran sedentarios. Para Sócrates, la educación era esencialmente importante, también como una vida espiritual, porque esto le ayudaba a ejercitar el cuerpo a los jóvenes y llevar una vida espiritual, podían mantener una plenitud, una tranquilidad espiritual. Cada día más el deporte fue expandiéndose más y más. En ese entonces todos los miembros de cada organización o de cada área de deporte que obtenía un premio se le galardonaba y se le honraba el himno nacional de ese entonces a ese ganador. Para Platón, el deporte decía que eso tenía que ser un privilegio y tenía que ser muy esencial, ya que esto le daba una buena salud física y mental para los jóvenes.
especialmente los deportes que son de físico. El progresismo es el interés del deporte que despertaba en masa. Continuando con lo que decía mi compañero, yo les voy a estar hablando sobre lo que son los Juegos Píticos. Mi nombre es Jonathan Cabrera. Los Juegos Píticos tenían un carácter poético y se celebraban en Delfos, en honor a Apolo y a las musas. Estos juegos eran mayormente los más importantes. Los Juegos Píticos destacaban, entre otros polémicos, porque dan un lugar primordial a los concursos musicales, poéticos y culturales. Las competiciones gimnásticas no formaban parte del culto de Apolo, ya que en su fundación no intervinieron dioses ni héroes. Los antiguos griegos creían que los Juegos Píticos tenían su origen en un vagón epitafios, según Pindaro, ceremonias funerarias instituidas por Apolo en memoria de la muerte de la serpiente Pitón. Esta mayormente debido a lo que fue su lucha contra ella. Los Juegos Píticos tomaron su forma definitiva después de la llamada Primera Guerra Sagrada y durante los primeros años del imperio estuvieron en pleno auge, pero luego su importancia menguó hasta desaparecer en el siglo IV a.C. Los Juegos Nemeos o Nemeusis se celebran en Argos, en honor a Hera. Estos juegos provienen de los Juegos Fúnebres. Las competiciones se iniciaron en el año 573 a.C. y fueron instaurados por Cleone. A partir del 18 de esa fecha, se convierte en una fiesta polémica Viena. El programa de este juego era similar al de las demás fiestas polémicas. Duraban varios días y la tregua sagrada garantizaba la seguridad de los participantes. Tras la sacrificación en honor a Zeus, Nemeo, tenían lugar los concursos gimnásticos típicos, dramáticos y musicales, mayormente. Ahora vamos a estar hablando sobre lo que son los Juegos Ísmicos. Los Juegos Ísmicos se celebraron en Corinto en honor a Poseidón y las Ocenidas. La tradición ateniense menciona a Teseo como fundador de los Juegos, pero los corintios, mayormente Cífico, pasa a ser el fundador de los Juegos Ísmicos. Tenían lugar cada 2 años en primavera, o sea en abril, y duraban varios días. El programa era idéntico al de Olimpia, por lo tanto abarcaba también todos los deportes. Más tarde, en el siglo V a.C., se construyó el teatro y se añadieron competiciones musicales, incluso de pintura. Los juegos iban precediendo de ciertos sacrificios y ceremonias. Hasta aquí mi parte.